Bueno, el objeto o los objetos dentro de los tipos penales. Ya vimos que primero hay que establecer quiénes son los sujetos, ahora pues vamos a hablar de los objetos. Los objetos lo hablan o recaen a que es el mismo bien jurídico. En un primer momento se entiende que es el mismo bien jurídico. El objeto, ¿qué es? Lo que se busca proteger. Y ahí nos llevaría entonces a establecer pues que podríamos ligarlo directamente al bien jurídico que se protege. Pregunta para la clase. ¿Ustedes recuerdan qué son los tipos penales de lesión y qué son los tipos penales de peligro o mera conducta? Sí, profe. Señor. Son los que o sea, por su conducta, por su comisión, generan Ajá. un resultado. Y el Sí. otro es el que por su sola, o sea, por su sola comisión genera un peligro para la sociedad o pone en peligro a las personas. Ok. Quien me está preguntando que si las diapositivas están en la plataforma, les prometo esta vez en serio lo voy a hacer. Les voy a subir todo, ya el plan, fecha y todo para antes del martes o el miércoles. Les dejo todo subido. Qué pena y la demora, pero es que esta vez me tocaron creo que 4 cursos y estoy subiendo uno por uno. Sergio tiene razón. Los tipos penales de lesión o resultado son los que efectivamente requieren una acción y en cambio los de mera conducta simplemente por hacer algo ya uno incurre. Y ahí viene un problema grandísimo que se ha suscitado ahorita en Colombia porque es que llegan y dicen que los tipos penales de peligro no deberían existir ni deberían tener una pena tan alta. Y es que ustedes deben preguntarse lo siguiente. Yo llego y cojo un arma, veo a Sergio, le pego 2 tiros, lo mato. La pena es de 17 años, preacuerdo, me quedan 8 y medio. Usted por salir con un arma que nunca la sacó, la llevaba en su pretina, lo ven, porte de armas, parte de 9 años. Son tipos penales que aparte de que simplemente por la mera ejecución o el mero acto, tienen una pena muy, muy alta, demasiado alta. Y algo que se discute ahí es que no hay una lesión al bien jurídico o no se puede encontrar en el tema de la antijuricidad material cuál es el daño o cuál efectivamente se haya dañado el bien jurídico. Simplemente pone el peligro, pero no se establece como ese daño que exista, la materialidad. Por eso hablamos de antijuricidad material. El objeto que ustedes deben identificar en los tipos penales, todo tipo penal tiene un objeto. Por ejemplo, ahorita les dije pues que se tiende a ligar al bien jurídico. Entonces, por ejemplo, en la usura, el que reciba o cobre directamente, indirectamente o cambie préstamo de dinero por concepto de venta de bienes o servicio a plazo, ¿cuál es el objeto? Utilidad o ventaja que exceda de la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos según certificación de la superintendencia. Entonces, la utilidad o ventaja sería el objeto. En el homicidio, ¿cuál es el objeto? ¿Sobre qué recae la conducta? Sobre otra persona. ¿Quién? Al que mata. En el prevaricato, el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto. ¿Dónde recae la conducta? En la resolución, en el dictamen o en el concepto. Acaparamiento. El que en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes acapare o de cualquier manera sustraiga el comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad incurrirá en pena de tanto a tanto. Es el artículo o producto. Falsedad personal. Ay, ¿me escuchan entrecortado nuevamente? Me están diciendo por el chat. Sí, ¿Sí? No lo escucho bien. Sergio, ¿me escucha entrecortado? sí, profe. Ok, espérenme, me cambio de lugar.
¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Bueno, voy a dejar la cámara un momento apagada a ver si de pronto eso. Entonces, en la falsedad personal recae en el nombre, en la edad, en el estado civil o en la calidad. Ahora bien, les expliqué que los sujetos, con anterioridad, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ahora, los objetos se dividen en tres clases de objetos. Objeto material real. Esto es cuando la conducta recae en una cosa. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de tener provecho para sí o para otro. ¿Cuál es el objeto? Una cosa mueble ajena. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo un tercero de cosa mueble ajena. ¿Cuál es? Cosa mueble ajena. Defraudación de fluidos. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores se apropia de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones. ¿Cuál es el objeto? Una cosa que sería la energía eléctrica, el agua, gas natural o señal de comunicaciones. Clase. A ver, tenemos dos tipos penales en este momento, que es el del artículo 239 y el del artículo 249, abuso de confianza. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tipo penal? O sea, ¿qué es la diferencia? Porque ustedes lo leen, es apropiarse de una cosa mueble ajena y aparte de eso es que un tercero obtenga provecho o la persona que hurta o abusa de la confianza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Profe, ¿me repite la pregunta? Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el abuso de confianza? Pues que de pronto el hurto, de pronto se puede hacer fuerza al hurto, ¿no? O sea, se utiliza algún mecanismo para amedrentar a la persona. No, eso es un que, agravante. que en el hurto uno no tiene conocimiento y en el abuso de confianza, pues sí, ¿no? ¿Conocimiento de qué? Pues cuando es el abuso de confianza es por lo que, o sea, que usted sabe que él va a estar ahí, no es como el hurto que es de sorpresa, como que uno no está preparado. La idea va por Profesor, ahí, pero no es eso, señora. ¿será que en el hurto cualquier individuo puede ser, a cualquier individuo le puede pasar? En el abuso de confianza de pronto ya está la persona identificada de quién, a quién se le va a hacer eso, ¿no? No, tampoco Profe, recae en un conocimiento profesor, previo. Señor, eh, la diferencia será el sujeto. El hurto es cualquier persona que se apodere del bien ajeno. Y el abuso de confianza es solamente esa persona a la cual se le ha dado la confianza de cuidar o custodia de un bien. pero yo igual le puedo dar a usted en custodia un bien mío y usted me puede hurtar otra cosa. Sí, Profesor, no. que pues en uno se da uno cuenta porque es directamente y en el otro no, porque el abuso de confianza no se da Ok, cuenta uno inmediatamente, ¿no? listo. Leamos detenidamente lo que dice la norma. El que se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Y abajo, el que se apropie en provecho suyo o de un tercero. Hay una diferencia muy grande y por eso esta clase o lo que estamos viendo en este momento de la clase anterior es el sentido gramatical y ese contenido jurídico que tiene la norma. Lo que diferencia a uno de otro es que arriba hay un verbo que dice apoderar y abajo hay un verbo que dice apropiar. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre apoderar y apropiar? ¿Cuál es la diferencia entre apropiar y apoderar? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe.
Ok, como esto es de lo que uno entienda, ¿cuál creen que es la diferencia entre uno apoderarse y otro apropiar? Existe violencia, dice Eudes, pero si usted me lo pone así, usted puede dejar el celular en una mesa, yo puedo coger su celular y salgo corriendo, ahí no existe violencia y puedo cometer hurto Profe, sin violencia, señor. sería como el tipo, o sea, por ejemplo, apoderar es esto de manera ya esto violenta y apropiarse ya es esto, por, o sea, hicieron por consentimiento, o sea, es como el tipo de cómo fue, o sea, una es con violencia y la otra no. Ok, pero entonces, William, si usted deja el celular en una mesa mientras está tomando, yo lo cojo y se lo robo y salgo corriendo, entonces como no ejercí violencia, no hay hurto. Pero sería sin consentimiento, o sea, pero o sea, ahí sería sin consentimiento, o sea, pero es que, No, mi amorcito, la verdad no puedo estar en las dos clases. Ahí quedaré. Me va a tocar dejar una sola. César, tiene el audio abierto. por ejemplo, uso confianza es que a él se le dio una responsabilidad, o sea, en términos, por ejemplo, hace un trabajo o algo, y él abusó ahí, robándole o de manera esto, de que no se dieran cuenta. Y el hurto ya es diferente, ya es esto de manera directa, sin esto ya sea con violencia con no, pero ya es esto apoderarse de algo a la fuerza. El otro es esto, el otro ya abusa de la confianza del man, Pero de la vuelvo y le persona. digo, yo lo puedo hurtar a usted sin violencia. ¿Qué tal usted deje su carro por ahí en la calle y la puerta está abierta, yo la abro, no hay violencia, le veo su portátil, lo saco y salgo corriendo y se lo robo? Ahí no hay violencia. Profesor, al apropiarse no lo hacen de una forma como más legal y es a apoderarse y apropiarse, ¿cierto? Sí, Y la otra sería lo contrario. ok. Apoderar tiene que ver con un concepto que sacaron de la esfera personal. Entonces, el apoderarse de algo es que yo, el sujeto pasivo, a mí me van a hurtar, yo, el sujeto pasivo, pierdo la cosa porque la otra persona la toma sin mi consentimiento. Eso es apoderar. No les metan violencia, no les metan otra cosa. Simplemente no había mi consentimiento al momento en el que fui despojado de la cosa. El abuso de confianza es cuando yo le entrego a alguien y no tiene que haber confianza. Yo puedo llamar a un mensajero. No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Aló, mándeme un mensajero a la casa. Llega el mensajero. Consígneme estos 5 millones de pesos en el banco. Y el man no los consigna y se pierde. Eso es abuso de confianza porque el momento en el que yo le entrego de lo que él se apropia, yo me despojo de él de manera voluntaria. Nadie me despoja. Hay voluntad mía en la entrega del bien. Para otra cosa, se la entregué, pero hay voluntad. Pierdo o la entrego yo queriendo hacerlo. En cambio, en el hurto no. ¿Sí me hice entender? No, profe, la verdad no lo entendí bien. Ok. En el hurto, cuando a ti te hurtan algo, tú no querías entregar la cosa, ¿sí? Sea con violencia o sin violencia. Yo dejo mi celular en el carro, la puerta está abierta, alguien abre el carro y lo saca y se lo lleva. ¿Yo quise entregársela? No, entonces no había una voluntad o un ánimo mío. Esa es la diferencia entre el hurto. Me arrebatan la cosa sin yo querer. En el abuso de confianza, como les digo, yo te puedo entregar a ti 5 millones de pesos y te digo, por favor, consígnamelos en la cuenta. Pero tú no me quitas nada. Yo te los entrego con mi propia voluntad. Toma, consígname. Y tú no lo haces. ¿Sí me entienden? La diferencia entre uno y el otro es el ánimo. En uno tengo el ánimo de entregar la cosa y la entrego, y en el otro me la quitan o me la arrebatan sin que yo quiera entregarlo. ¿Claros? Sí, Sí, profe, ahora señor. sí. Entonces, esa es la diferencia, violencia o no violencia. El hurto tiene agravante y calificante. Si hay violencia sobre las cosas, calificado. Si hay violencia sobre las personas, agravado. Sí, pero la violencia es para agravar o calificar. No tiene nada que ver en la diferencia entre el hurto y el abuso de confianza. Pregunta, ¿cuál es el objeto en ese artículo 371, contaminación de aguas? El agua. ¿Ok?
y tiene una calidad especial destinada al uso de consumo humano. Porque si el objeto no es agua destinada al uso de consumo humano, sino es agua que no está destinada para el uso de consumo humano, yo no estaría dentro de ese tipo penal. Por ahí me escribieron el ambiente. No, no es el ambiente porque es que el tipo penal no nos dice ahí ambiente. Tenemos que identificar porque las palabras están claras ahí dentro del tipo. En el 304, ¿cuál es el objeto? Ahí creería yo que es la materia prima Una cosa es el código de la ficha del producto agropecuario. ustedes que es Ok, ¿todos están de acuerdo? 2364924, pero el código del programa 822200. ¿Cuántas horas tiene el programa? El Ginette, ¿tú programa estás tiene de una acuerdo con lo duración que de dice, 208 horas. con lo que dice De las César? Arson, ¿usted está de acuerdo con lo que dice César? Profe, el daño en la materia prima, producto agropecuario o industrial. Sí, esas cosas. Ok, ¿todos están de acuerdo? Yo sí, profe. Ok, tienen un problema ahí porque entonces si me lo dejan hasta industrial, yo me puedo ir a robar un instrumento o maquinaria necesaria para la producción o distribución, entonces no incurro en el tipo penal. Acá es materia prima, producto agropecuario industrial o instrumento o maquinaria necesaria para su producción o distribución. Es todo eso. Todo eso engloba el objeto de este tipo penal. ¿Claros? Sí, profe, me faltó eso. Hablamos ahorita de objeto real. Ahora hay otra clasificación, objeto personal. Los objetos tienen tres clasificaciones, real, personal y fenomenológico. Ya vimos el real, cuando recae sobre una cosa. Ahora hay un objeto personal y es cuando lo que se daña o lo que se lesiona es una persona. Homicidio, el que matare a otro. ¿Qué es lo que se lesiona? Pues otro. Homicidio culposo, el que matare a otro. ¿Qué es lo que se daña? Pues otro. Falsedad personal, el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, causar daño, sustituye o suplante una persona. ¿A quién suplanta? Una persona. Por eso es objeto personal. Concusión, el servidor público que abusando de su cargo, de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero. ¿Cuál sería el objeto personal en este artículo de concusión? Alguien, ¿Quién? alguien. Sí, señor. ¿Alguien? No, el servidor es el sujeto activo. Recuerden que es sobre lo que recae y recae sobre alguien. No, Ginette. O sea, una cosa es el bien jurídico y otra cosa es el objeto. El objeto es lo que se daña a alguien, ¿sí? Y el bien jurídico acá podría ser la administración pública, ¿sí? No la sociedad. Feminicidio. ¿Cuál es el objeto en el feminicidio y dónde se encuentra? ¿sí? Calculando que cuando La mujer. termine, Ok, sí, a una mujer. Objeto material fenomenológico, que es la última clasificación. Es cuando recae en un fenómeno o en algo que no es tangible. Falsedad material. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba. Uno me dirá, pero es que el documento público está en una hoja y es real. Entonces, ¿por qué no es una cosa? No, porque es que el documento público lo que marca es la fe pública, lo que está ahí, el contenido. Y el contenido al ser intangible, hablaríamos de que es un objeto fenomenológico. Violación de medida sanitaria. El que viole medida sanitaria, pues la medida sanitaria no es algo que podamos tocar, tampoco es una persona, entonces es un fenómeno, algo que creamos, una norma, algo abstracto, algo que no es tangible. Y ahí podemos encontrar entonces completamente la clasificación de que existen objeto real, objeto personal y objeto fenomenológico. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, Jennifer, ¿preguntas?
Karen. No, señor. Bueno. Conducta. Cuando hablamos de conducta, en el apartado nos referimos a la conducta como el elemento del tipo, la cual hay que distinguirla de la conducta en el mundo real, que es la conducta que ocurre en el mundo fáctico, y que en el proceso de adecuación debe encajar. El elemento de la conducta a entender a su vez tiene 3 apartados. Entonces tenemos sujetos, que es sujeto activo, sujeto pasivo. Objetos, que es real, fenomenológico, personal. Y la conducta, que es lo que realiza la persona, se divide en verbos, circunstancias y las estructuras típicas. El verbo o los verbos como elemento del tipo para definir es la misma forma Señor, en... qué Señora, pena. señora, La anterior, ¿puede repetirme la anterior? Es que no le entendí muy bien. ¿qué? ¿Esta parte? Sí, sí, profesor, las 3 que usted mencionó. Sí, pero no las he explicado. O sea, estoy haciendo un recuento de que hemos visto sujetos, activo y pasivo, hemos visto objetos, real, personal, fenomenológico, y ahora la conducta se divide en los verbos, las circunstancias y las estructuras típicas. Tiene esas 3 divisiones. Pero no las he explicado. Voy a iniciar ahora sí a explicar. Entonces, les doy las 3, los verbos, circunstancias y las estructuras típicas. Inicio con los verbos. Cuando ustedes cogen el Código Penal, dice, por ejemplo, el que matare a otro. Pues el verbo es matar. ¿Y cómo entendemos matar? Pues como cualquier persona lo entiende. O sea, debemos entenderlo como si fuera una oración gramatical, como si estuviéramos leyendo un libro, una novela, como se lee. Aquí es donde debemos entender que ese sentido gramatical que tienen las normas debe ser entendido como se entiende a manera general. No podemos llegar a darle comprensión distinta a lo que se dice en ese momento. El verbo tiene una división. Se divide en rector o verbo complementario. Paso a explicar los dos. Este, a su vez, que es el verbo rector, tiene otra subdivisión. Vayan haciendo como un mapita conceptual para que les quede mejor, que es un verbo elemental y un verbo compuesto. Por ejemplo, tipo penal de homicidio, el que matare a otro. Es un verbo rector elemental, solo hay uno. No dice el que lesione, no dice el que dañe, no dice el que dispare, no dice nada más, dice matar. Es elemental. El homicidio tiene un verbo rector elemental, simple. Pero a su vez hay verbos rectores que son compuestos. Por ejemplo, el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue. Abajo, detención ilegal. El que con ocasión del desarrollo del conflicto armado prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga, ¿sí?, de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial. Entonces, esos verbos compuestos pueden ir por una O, por una coma o por una I. Y luego hay algo que se llama verbo complementario. Por ejemplo, en este caso, si yo soy un funcionario público y omito un acto propio en mis funciones, incurro en el tipo penal. Si yo retardo un acto propio en mis funciones, incurro en el tipo penal. Si yo me rehúso, incurro, y si yo deniego. O sea, cualquiera de esas acciones, yo incurro en el tipo penal. Con cualquiera, una sola. Yo no tengo que omitir, retardar, rehusarme y denegar. No. Solo puedo omitir, solo puedo retardar, solo puedo rehusarme y solo puedo denegar. Pero el verbo complementario es algo que la gente, o sea, no se está manejando bien y piensan que entonces una persona que le quita el celular a otra ya incurre en el tipo penal de hurto. Si a mí me cae mal Sergio y yo cojo el celular de Sergio, me lo llevo a escondidas de él, él no sabe nada, pero luego cojo el celular y lo estrello contra una pared y lo parto.
yo no incurro en el tipo penal de hurto, porque es que al tener un verbo complementario, lo que me dice es el que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Yo no tuve provecho. El hurto tiene un segundo verbo y es que la persona debe cometer eso para obtener provecho. Y como dice Harrison, que nos escribe ahí, tiene toda la razón, sería un daño en bien ajeno. ¿Sí? La conducta que yo cometí es un daño en bien ajeno y no estaríamos hablando de un hurto. Lo mismo sucede con el tipo penal de omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar. Yo puedo omitir muchísimas cosas, pero como es un verbo complementario, lo que me dice es que lo que yo debo omitir es auxiliar a una persona. ¿Sí? Entonces, en estos tipos penales que tienen verbo complementario, se tienen que dar los dos para que la conducta sea típica. Si no se dan los dos, la conducta no es típica. Nos enmarcaríamos dentro de una actuación atípica. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, no entendí bien lo del verbo complementario. Ok. ¿Qué entendiste? Explícame qué has entendido. Profesor, pues entendí lo del verbo elemental y compuesto, pero este no. Por eso, pero no, tranquila, yo lo sé. Pero dime, o sea, ¿qué entiendes o qué piensas que puede ser? Pues que tiene dos verbos. No, la verdad no sé. Sí, vas bien, que tiene dos verbos y los dos, la conducta de la persona tiene que enmarcarse dentro de los dos. Pensemos Ah, bueno. que el homicidio dijera lo siguiente. El que matare al otro disparando. Entonces tendría dos verbos y sería el homicidio complementario. ¿Qué debo? Matar a una persona y cómo disparando. Si la mato a cuchillo no sería homicidio. Es en ese ejemplo que estoy dando, ¿no? Acá sucede lo mismo. Si yo te cojo tu celular, Jennifer, y lo que digo, me lo llevo a escondidas tuya, pero lo cojo y lo parto contra una pared, yo no incurro en el tipo penal de hurto, porque dice el que se apodere y abajo debo tener un propósito y es obtener provecho. El hurto, y hagamos el análisis, lo que busca es que las personas no le quiten a otras para ellas incrementar su patrimonio. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, en los tipos penales compuestos, los dos verbos deben darse. Yo debo robarte el celular para venderlo, para utilizarlo yo o para obtener un provecho. Si no tengo un provecho de que te quité el celular, estaríamos ante el daño en bien ajeno, pero no estaríamos ante el tipo penal de hurto. ¿Sí me hago entender, Jennifer? Sí, listo, profe, ahora sí entendí. Gracias. Bueno. Las circunstancias. Hay circunstancias expresas, hay circunstancias específicas de agravación o atenuación y hay las específicas que tengan origen en el injusto. Circunstancias expresas en el tipo. Hay tipos penales que dentro de la misma descripción normativa traen una agravación o una atenuación. O hay una circunstancia especial. Por ejemplo, la madre que durante el nacimiento dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal o de acto sexual sin consentimiento o abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces miren que nos está situando en una característica especial. Para incurrir en este tipo penal, primero, a un sujeto activo que una madre debe ser una mujer, ¿sí? Es calificado una mujer. Y debe ser durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes. Entonces, este tipo penal solo se marca en una línea de tiempo que es durante el nacimiento o 8 días después del nacimiento del niño. De resto, en los otros tiempos no se puede dar este tipo penal. Pero estaba leyendo algo acá que me pareció muy chistoso y no había caído en cuenta antes, porque dice, matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. Y yo le pregunto a la clase, ¿quién deja embarazada a alguien con un acto sexual?
Nadie. Sí, o sea, me puse ahorita a caer en cuenta, he leído mucho tiempo este artículo y hasta ahorita caigo en cuenta porque Un hombre, un hombre. No, porque es que el acto es solamente cuando usted toca. No, y Pero no, el hombre es el que señor, embaraza a la mujer. pero con acto sexual usted no puede embarazarla. No, profe, No. no se puede, no se puede. Venga, lo leemos bien, lo estoy buscando acá. Porque el acto usted es cuando toca, no cuando accede o vulgarmente penetra a la persona. Miren lo que dicen, acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal, que es la penetración anal, vaginal o oral, pues incurre en este tipo penal. Pues entonces usted con acceso nunca, o sea, esta parte debieron haberlo quitado, la del acto sexual, ¿sí? Porque no hay acceso, y si no hay acceso la mujer no puede quedar embarazada. Hasta ahorita me puse a caer en cuenta, y sí, o sea, si ustedes ponen a hacer el análisis, no debería estar la palabra acto sexual. Me paso lo de inseminación artificial porque usted puede quedar embarazada por una inseminación o por una transferencia de óvulos fecundados o no consentidas, ¿sí? Eso sí puede pasar, pero con acto sexual usted no puede quedar embarazada. Ahora bien, entonces sí ven que el artículo nos sitúa en una línea de tiempo, y esa línea de tiempo, sí, va a tocar demandarlo en serio porque ahorita, o sea, me puse a pensar en eso y no podría ir. Sí sería bueno como hacer un ataque a esa parte de esa norma. Ahora bien, abajo, el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimiento. Entonces, nos enmarca en un contexto. ¿Cuál contexto? El desarrollo del conflicto armado. Si no estoy dentro del conflicto armado, no puedo incurrir en el artículo 142 porque me da un contexto. ¿Cuál contexto? Un contexto que es el conflicto, ¿sí? El conflicto armado al interior en determinadas zonas. Por ejemplo, yo decir que hice el artículo 142, pero acá en Bucaramanga, pues yo estoy acá en Bucaramanga en el marco del conflicto armado, por allá la gente que está antiguo en Catatumbo, pero acá no. La segunda cosita, voy muy rápido, vamos bien, ¿sí estamos entendiendo? Profesor, vamos como rápido. ¿Sí? ¿Le bajo? Un poquito, profe. Bueno, le voy a bajar un poquito. Entonces, estas circunstancias expresas en el tipo nos sitúan en que el artículo nos da una línea de tiempo o nos da un contexto en el que se debe desarrollar. Luego de eso, hay otras circunstancias que son específicas para determinados delitos. Esas circunstancias específicas están en los artículos que les estoy diciendo ahí. Por ejemplo, el homicidio está en el artículo 103. Pero el 104 dice circunstancias de agravación para el homicidio doloso, 110 circunstancias para el homicidio culposo, 241 circunstancias de agravación para el hurto. Entonces también debe mirarse que hay artículos que tienen características especiales de agravación, ¿sí? Por ejemplo, algo que no está acá, así para el hurto, circunstancias de agravación del hurto 241, faltó ahí 240 que son los calificantes o convierte al hurto en hurto calificado. Pero entonces, estas circunstancias de agravación o atenuación están específicas en el código y las van a encontrar así, circunstancias de agravación para el homicidio doloso. El mismo título lo trae, circunstancias de agravación. Esos artículos que dicen circunstancias de agravación, como tal, no son un delito autónomo. Es una circunstancia que agrava un delito que está arriba y que modifica esa conducta, modifica la pena, ¿sí? Por usted realizar determinado acto o por realizar ese tipo penal con determinadas condiciones. ¿Alguna duda está ahí? Profe, ¿cuándo se considera agravado? Ok. Entonces miremos el artículo 104. Esperen, lo busco acá. Lo que sucede es que, lo que yo les decía, yo no me pongo acá a decirles cuáles son las circunstancias de agravación del hurto, porque, o sea, eso ya es parte de que ustedes lo miren, ¿sí? Pero es muy buena tu pregunta para que lo analicemos con un artículo. Circunstancias de agravación del hurto 104. Tiene 10 numerales. Primero, en los cónyuges o compañeros permanentes. Si usted mata a alguien y es un familiar, es un cónyuge, un compañero permanente, el tipo penal se agrava.
2, para facilitar, preparar o consumar otra conducta punible. Yo mato a alguien para robar, para hurtar. Robar, no hurtar. Entonces se agrava. Por medio de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 y el capítulo 1 del título 13. Ahí tocaría que mirar esos títulos. Por precio, promesa, remuneratoria, ánimo de lucro, por otro motivo adyecto sutil. No es lo mismo si yo mato a alguien en una pelea, en una riña, así a mí me pagan por ir a matar a alguien. El código considera que es más grave y debe agravarse la conducta de homicidio cuando usted mata porque le están pagando. Valiéndose de la actividad inimputable. Esto se agravó para cuando cogen a niños, cogían niños de 13 años a que pusieran a sicariar porque sabían pues que no les iba a pasar nada. Con sevicia. ¿Quién me dice que es sevicia? ¿Con rabia? No. Profe, cuando se excede, digamos, y digamos cuando se comete un homicidio con un arma de fuego y le pegan 50, 60 disparos, entonces se vicia. Ok. Entonces pregunto, si yo me acerco, tengo una pistola, digamos que tiene 14 disparos, me acerco, veo a la persona, le pego el primer disparo en la cabeza y luego le meto otros 13 más en el cuerpo. ¿Eso es sevicia? Claro que sí, profe. ¿Todos piensan que eso es sevicia? Depende. ¿Por qué no, Harson? ¿Quién Profe, dijo depende, yo señor? dije, Señor. Primero porque depende esto, o sea, no se puede demostrar que el primero haya sido el de la cabeza. Entonces, No, pero yo les estoy diciendo en el ejemplo que el primero fue el de la cabeza. no, entonces sí. Para mí sí. Ok, acá me hacen porque Gerson dice, porque con el primero llevó a su éxito, los demás no fueron relevantes, dice Gerson. La sevicia es causar un dolor para luego llevar a la muerte, ¿sí? La sevicia lo que dice es, ¿para qué le mete 10 tiros antes si luego le iba a pegar uno en la cabeza y lo va a matar? ¿Sí? O sea, ¿para qué le causa dolor extremo antes de matarlo? Mátelo y ya. Entonces, en el ejemplo que les pongo, no hay sevicia porque el primer tiro fue en la cabeza. Y como dice Harson ahí no causó dolor después del primero. Exacto. No le causó un daño, no hizo más gravosa la conducta porque ya le había pegado un tiro. Podríamos hablar de profanación a cadáveres, no sé. Y eso que ahí no estaba. Profesor, Señora, una pregunta, ¿la sevicia se puede manejar en 2 elementos? ¿cómo así 2 elementos? No, pues me dice la sevicia que son de los malos tratos, ¿cierto? De una muerte. También puede ser de muerte por puñalada o también puede ser sevicia por parte psicológica. No sé, pregunto. Psicológica, no, porque ahí podríamos estar hablando de otro tipo penal como violencia intrafamiliar, lesiones psicológicas. Pero también puede ser con puñales o puede ser con golpes. Yo también puedo llegar y coger un bate y en vez de meterle, ya sé que lo voy a matar, pero en vez de matarlo no le pego el primer batazo en la cabeza, sino le empiezo a partir las piernas y luego le parto los brazos y al final sí le pego en la cabeza y lo mato. Esa es la parte física que se está metiendo con una persona. Exacto. Ok. Harson, usted me escribe ahí tortura. No. No podemos estar hablando de tortura porque recuerde que la tortura tiene un fin, ¿sí? La tortura inicia cuando se cogían a los espías y se torturaban para sacar información. La tortura busca obtener algo, ¿sí? Le damos el tipo penal de tortura. Podría darse en el ejemplo que yo les estoy poniendo. Pero la tortura dice lo siguiente. El que inflige a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que ella ha cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación.
Entonces uno dice, pues yo maté a esa persona por venganza. Podríamos estar hablando de una tortura si ese fue el móvil, ¿sí? Pero si simplemente estamos en una pelea y los dos nos agarramos y yo de tanta rabia me puse y le partí primero las piernas, luego los brazos y luego y lo mato, no podríamos hablar de tortura porque el móvil no era ese. La tortura busca un fin, busca, como decía yo, tener información, coaccionar, vengarse, ¿sí? Pero esa venganza viene de más tiempo atrás. No podemos decirla ahí como en el acto, en el ejemplo que estamos en este momento dando. ¿Sí me hago entender? Ahí Gerson me dice, en el caso, ¿aplica la tortura psicológica? Yo no creería que en ese momento la vayan a tomar como psicológica, ¿sí? El partir las piernas y los brazos y todo eso no lo consideraría. Para mí es tortura física, clara tortura física. Que hay una cosa muy clara, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí me hacen, o todos los días llego a la casa y, por ejemplo, me golpean, todos los días me pegan, obviamente eso crea un daño psicológico en mí, ¿sí? Pero no podemos llegar a decir que entonces toda violencia física per se crea un daño psicológico. Hay que demostrar. Circunstancias genéricas de agravación o atenuación. Profesor, y la atenuación, Pues, o sea, la atenuación funciona igual. Por ejemplo, acá tenemos uno. Circunstancias de atenuación para la falsa denuncia, para el peculado culposo. Son unos ejemplos. Por ejemplo, hay una circunstancia, las circunstancias, por ejemplo, de atenuación podríamos hablar en el tipo penal de estafa, ¿sí? Donde llega y dice que cuando sea por debajo, que cuando sea por debajo de determinado monto, la pena será menor. Esos están descritos en el código. Por ejemplo, el artículo 401, circunstancias de atenuación para el peculado culposo. Busquémoslo. (401). Circunstancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse la investigación el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, repare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente o reintegre lo apropiado, perdido, extraviado o su valor actualizado con intereses, la pena se disminuirá a la mitad. Si el reintegro se efectúa antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuye en una tercera parte. Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá dar proporcionalmente la rebaja en la pena hasta en una cuarta parte. Entonces, las circunstancias de atenuación también tienen ahí y son por unas circunstancias específicas. Cuando usted devuelve el hurtado, cuando usted intenta, por ejemplo, reparar el daño que hizo, cuando usted hace reparaciones integrales. Todo eso se pueden buscar como circunstancias de atenuación. Y llegamos a las circunstancias genéricas de agravación o atenuación. Pero acá quiero que porfa corrijan una cosa que me quedó mal ahí. No son circunstancias de agravación o atenuación genéricas, se llaman circunstancias de mayor o menor punibilidad. Por favor, anoten eso. Son circunstancias de mayor o menor punibilidad. Esperen que quiero ver algo. ¿El mayor qué, perdón? Mayor o menor punibilidad. A ver. Esperen, regálenme un momento. Esperen que voy a buscar un artículo.
¿Sí ven el documento en Word? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hablar del homicidio. El homicidio tiene una pena de 208 a 450 meses. Pregunta para la clase. Si yo mato a alguien, el juez, ¿cuál pena me impone? ¿208, 450 o algo que esté en medio de los dos? Pues, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Pues ahí primero que todo solamente homicidio. Sí, solamente homicidio. ¿Cuál Pues ahí creería yo que pues el juez también va a mirar si de pronto usted ha tenido antecedentes, cómo lo mató. Esas son las circunstancias de mayor y menor punibilidad que están en el artículo 55 y creo que 50. Esperen, regálenme un segundo, verifico bien. 55 y 56. Entonces, es de la siguiente forma. Funciona de la siguiente forma. El juez llega y dice, venga, hay dos extremos y tenemos 208 y tenemos 450 en meses. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué pena imponemos? Entonces, el juez creó cuartos punitivos. Voy a hacer acá una resta. Regálame un segundo. ¿Cuáles son los cuartos punitivos? Uno coge 208 y le resta los 450. Me quedan 242. Esos 242 los divido en 4. Entonces, me quedan 60.5. Entonces, sacamos cuartos. De 208 más 60.5 quedarían 268.5. Ese sería el primer cuarto, de 208 a 268.5. Más 208. Luego de eso, le sumo a 268.5, 268.5, lo mismo, más 60.5. Me quedan 329. El otro cuarto será de 268 a 329. Y luego a esos 329 le sumo lo mismo, más 60.5, me queda 389.5. Esto lo vamos a ver con más detenimiento antes. Yo sé que ahorita les va a quedar complicado, pero solo quiero hacerlo así para que lo entiendan. Entonces, todos los tipos penales, el juez lo que hace es bajo una fórmula matemática muy simple, luego se las voy a enseñar, pero cuando ya termine todo, y divide esos 208, 450 en 4 cuartos. Después de sabemos que el tipo penal es el homicidio, de si está grabado o no grabado, cogemos los extremos y le sacamos los cuartos. Y dependiendo de cuántas circunstancias de mayor punibilidad y cuántas circunstancias de menor punibilidad se tengan, él decide en qué cuarto se mueve. Entonces, si yo tengo muchas circunstancias de mayor punibilidad, pues se va a mover entre el tercer cuarto y el cuarto cuarto, que serían estos dos. Si no tengo ninguna, y como lo dijo el compañero de ustedes, antes lo que tengo es una circunstancia de menor punibilidad, que es no tener antecedentes, pues se va a mover en este cuarto, de 208 a 268. Yo sé que no se lo estoy hablando acá una vez. Vamos a tratarlo con mayor detenimiento después. Ahora les voy a mostrar el código. Las circunstancias de mayor y menor punibilidad están en el Código Penal. Están acá. Artículo 55, circunstancias de menor punibilidad. Esos son para todos los delitos. Si usted no tiene antecedentes, pues el juez le va a dar la pena más bajita. Si usted obra por motivos nobles o altruistas, más bajita.
El obrar en estado de emoción, pasiones excusables o de temor intenso, más bajita. La influencia apremiante de circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir las consecuencias, reparar. Y en el 58, no era el 56, el 58, perdón, tenemos las circunstancias de mayor punibilidad, que es ejecutar la conducta sobre bienes o recursos destinados a actividad común o a la satisfacción de necesidades colectivas. 10, obrar en coparticipación criminal, o sea, con varias personas. 11, ejecutar la conducta punible valiéndose un inimputable. 12, cuando la conducta punible fuera cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones. Entonces, ahí, con esto es donde el juez escoja 2, 3, 2 de estas o 3, ahí es donde se mira en qué cuarto se va a mover y ahí el juez decide, le pongo una pena más bajita a los 208 o me voy acercando a los 450. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. No sobre los cuartos, no, si no entendieron el tema de los cuartos y cómo dosifique, no importa, eso lo vamos a tratar al final, ya hablando de la pena en concreto, ¿sí? Eso no lo vamos a tratar todavía. Pero sí lo quería tratar como para que ustedes entiendan cómo es que se mueve el juez. Ahora sí volvemos. El artículo 55, pues tiene una serie de circunstancias. La 2 es el elemento del tipo cuando hace alusión al injusto. La 1, 5, 6 y 7 hacen alusión a la punibilidad. 3, 4 y 8 tienen su origen en la culpabilidad. ¿Alguien recuerda lo que es la doble incriminación? ¿O la violación del no bis in idem? No, profe. Es un principio del derecho penal y dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Eso quiere decir que, por ejemplo, a usted, si usted mató a una persona, no le pueden iniciar 2 procesos por haber matado a una persona, solo un proceso, ¿sí? O sea, es un principio del debido proceso. Exacto. ¿Ustedes no vieron principios? Hicimos fue un trabajo de los principios, que escogíamos uno de ellos. Esto es muy importante porque miren un caso que sucedió en Cúcuta. Yo voy con María en una moto. Yo llevo un arma de más de 13 cartuchos, una pistola, por lo tanto devuelve de uso privativo. Y María lleva un arma, un revólver simple. Perdón, un arma que da un porte simple. Nos capturan y primero me meten a mí porte de armas de uso privativo por el arma que llevaba y coautor del porte simple del arma que llevaba María. A María le meten autora del porte simple porque ella llevaba un arma y coautora del porte de uso privativo porque iba conmigo y yo llevaba esa arma. Y entonces uno se pone a pensar, hasta ahí podríamos tener un problema grave. Pero aparte de eso, el fiscal decide meterles la circunstancia de mayor punibilidad por actuar en coparticipación criminal. Y yo me quedo, ¿cómo que coparticipación criminal? Ya le está metiendo el porte del otro y por ir con él ya le está metiendo otro delito que es el porte simple al que llevaba el privativo y a María le está metiendo el porte de uso privativo por el arma que llevaba yo y aparte de eso quiere una circunstancia de mayor punibilidad porque estábamos los dos. Eso es una clara muestra de violación del no bis in idem. Me está metiendo una circunstancia de mayor punibilidad que me agrava la conducta y aparte de eso me está metiendo un delito por ir con ella. Entonces, me mete un delito por ir con ella y me agrava la conducta por ir con ella. ¿Sí me hice entender en ese ejemplo? Yo, la verdad, no lo entendí. Ok. ¿Quién dijo? ¿Mariana? Sí, señor. Ok. Mariana, ¿qué entendiste? Dime qué fue lo que entendiste. No, o sea, yo sí le entiendo lo del principio, pero no le entiendo, no le entendí el ejemplo. No sé si de pronto no se explicó bien, pero no le entendí muy bien a qué se refería. O sea, de lo de la similitud con el principio. Ok. El principio nos habla de que nadie puede ser juzgado
2 veces por un mismo hecho. Un mismo hecho no puede traer 2 consecuencias jurídicas graves, ¿sí? Entonces, yo llevo un arma contigo, Mariana, y a mí me meten hurto o porte de armas de uso privativo en concurso heterogéneo con porte de arma simple por ir contigo y tú llevas un arma. Y a ti te imputan porte simple y en concurso heterogéneo con porte de armas de uso privativo por el arma que yo tenía. Entonces, a mí me están metiendo un delito tuyo, el que tú cometías por ir contigo, y a ti te están metiendo el que yo cometía por ir conmigo. Pero el fiscal, no contento con eso, decide poner una circunstancia de mayor punibilidad. Entonces dice, primero, nos mete 2 delitos por ir los 2, y aparte de eso, quiere meternos una circunstancia de mayor punibilidad. ¿Por qué? Por ir los 2. Ahí entonces hay una violación del no bis in idem porque nos está metiendo una circunstancia de mayor punibilidad y aparte un tipo penal. ¿Por qué razón? Por ir los 2. Entonces hay una violación porque no son 2 hechos, es un hecho y vamos los 2. No nos puede meter un delito y aparte es una circunstancia de mayor punibilidad por un solo hecho que era ir los 2. ¿Sí me hago entender, Mariana? Sí, sí, señora, ahora ya le comprendí. Okay. Profesor, una pregunta. En un caso que conocí, que cogieron a un señor que venía en la moto con la esposa, ¿no? Y él llevaba, pues, marihuana, ¿no? Y la esposa llevaba también el paquete, llevaban 2 paquetes. Entonces el señor dijo que él se echaba toda la culpa, pero que la señora no la incriminara, porque tenían menores de edad. Entonces ahí cómo hacen para que pues se den las cosas como él las quiere. ¿Ella también llevaba marihuana? Sí, claro, ambos llevaban un paquete cada uno. ¿Y la marihuana era para vender? Sí, señor, era microtráfico, ¿no? Ok. Eso de yo me echo la culpa o no me echo la culpa, no se puede hacer tan así, ¿sí? No es como yo me echo la culpa de todo y se acabó, porque ahí los policías estarían cometiendo un fraude al momento de la captura porque estarían diciendo que toda la droga la llevaba él cuando no es cierto, ¿sí? Ahí no se puede y los 2 tendrían que entrar a responder por el tipo penal de tráfico, porte de estupefacientes, ¿sí? Bajo esas circunstancias, eso de me echo la culpa o no me echo la culpa o estamos, pues pasa en Colombia, se hacen, porque a veces el fiscal puede llegar a decir, listo, si él ya se va a echar la culpa, allana cargos, digamos que todo es de él, vamos, agilizamos esto y dejamos a la señora así. Pero ahí habrían unas faltas disciplinables y unas faltas penales para los funcionarios que se presten para hacer eso. Claro, porque Porque esa no capturan, es la realidad, señor. porque capturan a la señora, ¿no? Ahí con el muchacho. Exacto, y estarían faltando a la verdad con lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, no es que se pueda o no es que yo me he hecho toda la culpa. Otra cosa que sí puede ser de manejo es que él llegue a juicio oral y diga, no, allá no le encontraron nada, los policías dijeron que sí, pero toda la droga la llevaba yo, que se logre hacer una buena defensa, que la juez le compre el que él ya, o sea, la idea, lo que le está diciendo, la argumentación de que llevaba toda la droga y en serio lo termine condenando él solo. Pero no creo que haya sucedido. Profe, y ahí no, yo quiero hacer la pregunta, ¿qué es imputar copia a veces a los policías? ¿Compulsar copias? Sí. La compulsa de copias no es compulsa de copias de la policía, es a cualquier persona. Es cuando usted ve que hay una actuación delictiva y usted compulsa copias, es en términos más vulgares, por decirlo así, es enviar copias a la fiscalía para que se investigue el delito. Compulsar copias es, voy a enviar copias a la fiscalía de lo que sucedió acá para que investigue la posible actuación delictiva que hay acá. Entonces, cuando se habla de compulsa de copia a los policías es porque descubren, por ejemplo, en las audiencias concentradas que hubo alguna falencia, que faltaron a la verdad, que estaban omitiendo hechos, entonces la juez dice acá hay una falsedad, por lo tanto compulso copia a la fiscalía para que se investigue la conducta de los policiales. Ah, listo, profe, gracias. Profesor, pero a veces la fiscalía es quien, ellos son los que reúnen el material probatorio, ¿no? Y muchas veces esas cosas las hacen antes de presentarlas al juez. Entonces, a veces hay un acuerdo ahí y uno dice, pues entonces ahí, ¿cómo se hace para de verdad aplicar la justicia, ¿no? Por eso vuelvo y te digo, eso puede pasar de manejo interno y hacerlo, ¿sí?
Y al fiscal, o sea, a veces llega y dice, pues no, me queda más fácil, ya se va a allanar, me quito este proceso una vez de encima y todo eso, entonces digamos que todo lo tenía el señor y ya. Pues en Colombia pasa de todo, porque vamos a decir que eso no puede estar pasando. Pero, o sea, no, no es ético, no es correcto, se está faltando la verdad, habría tipos penales en ese caso. Y pues, o sea, si tú dices cómo se hace para remediar eso o eso que está pasando, pues toda persona que tenga conocimiento de un delito bien puede ir a denunciar de manera anónima a la fiscalía e informar pues lo que sucedió con esos procesos. Artículo 56. El artículo 56 y 57 trae dos condiciones muy especiales que el código tiene en cuenta. Es la marginalidad o pobreza extrema y el 57 la ira del intenso dolor. Entonces la norma dice, si bien la conducta es típica, es antijurídica, él es culpable, si actuó con ira e intenso dolor, la ley tiene que prever una pena menor que alguien que no actúa con ira e intenso dolor. Pensemos que yo llego a mi casa y veo que mi hija fue violada, la persona que la violó está ahí, ella está muerta, y de la ira o el intenso dolor lo coge y lo mata, ¿sí? Él estando desarmado, él solo se defendía y lo coge y lo mata y lo destruye. Lo que nos dice la norma es, como él actuó con ira o intenso dolor, podemos rebajarle hasta una sexta parte la pena, eran 17 años, pues rebajémosla a 3 y medio, y saldría con suspensión de la ejecución de la pena, no le tocaría pagar la intramural. ¿Por qué? Porque la persona hizo eso, no es un asesino, se convirtió en un asesino por una circunstancia de ira o intenso dolor que lo llevó a desbordarse, ¿sí? Entendemos entonces que esta persona no es un asesino, sino las circunstancias de la vida lo llevaron a tener en su capacidad psíquica un estado emocional tan fuerte que lo orilló a hacer lo que hizo. Y también se habla entonces de las circunstancias de marginalidad y pobreza extrema, pues esas personas que son indigentes, que no tuvieron educación, que siempre han sido pobres y robaron algo pues para comer ese día, pues esas circunstancias también llegan y dicen, venga, tenemos que también entender que es que Colombia no es un país de europeos, Colombia no es un país eh, con buenas condiciones. No voy a decir Colombia es un país pobre, Colombia es un país muy rico, o sea, acá no faltan recursos, lo que sobra es gente que los queda, ¿sí? Pero acá no falta nada. Entonces, hay que entender que hay personas que viven en una situación muy extrema y no logran entender o su capacidad por esa misma pobreza no los lleva a tener o a que nosotros digamos, pues hagamos los responsables completamente del tipo penal. Dice, no, pues hay un grado de marginalidad, una pobreza extrema, era un indigente, vivió en calle desde que era niño, es drogadicto, entonces todas esas condiciones digamos, pues no, esta persona no es que sea un criminal en potencia, sino la vida lo orilló casi que a hacer eso. ¿Sí me dice entender con lo de la ira del intenso dolor y la marginalidad? Sí, señor. Luego el artículo 58 son circunstancias de mayor punibilidad. Ustedes las pueden leer, mírense en el artículo. No se las leo ahorita porque es que eso lo tuvieron que haber visto en penal general. Y si igual si no lo vieron, pues miren el código y las leen una a una. Si la otra clase requiere que les explique alguna, lo hacemos, ¿sí? Pero no me voy a poner a leer el código porque lo que les dije en la primera clase, yo no les vengo acá a dar lectura de código. Les vengo a enseñar cómo se entiende, cómo se trabaja el código. Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta lo que vamos acá? Profe, una preguntita. En la parte del objeto está el objeto real, el objeto personal y el otro objeto, ¿cuál es? Fenomenológico, cuando es un fenómeno, cuando no es ni una cosa ni una persona y recae sobre algo abstracto, por ejemplo, una medida sanitaria. ¿Usted puede decir que una medida sanitaria es una cosa? No. ¿Es una persona? No, pues es un fenómeno. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. La estructura típica. La estructura típica tiene que ver con las razas de tipos, perdón, las clases de tipos. No todos los tipos son iguales. Por ende, tienden exigencias estructurales distintas. Las estructuras típicas se pueden combinar como la acción, la omisión, el resultado, el dolo, la culpa, la preterintención. Así como, por ejemplo, un tipo penal puede ser de acción, doloso y no tener resultado. La estructura típica de acción. Un tipo penal se vuelve de acción cuando para su configuración requiere que la persona haga algo. Como matar a otro, ¿qué requiere? Que usted mate. Acceso carnal violento, el que acceda a otro, ¿qué requiere? Que usted la acceda. Y el tipo, pues, será de omisión cuando la persona no haga algo. Por ejemplo, omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona. Entonces, lo que usted debe hacer para incurrir en el tipo penal es no hacer nada, es omitir hacer algo. La estructura típica del resultado. Cuando hablamos de resultado como elemento del tipo, nos referimos a resultado en sentido fáctico u ontológico, es decir, que resulta como modificación del mundo exterior. Entonces, el resultado es aquello que se crea o se da en determinados tipos penales, ¿sí? Por ejemplo, concierto para delinquir. ¿Cuál es el resultado en el mundo exterior? Que varias personas se reúnen para cometer delitos. El porte ilegal de armas, ¿cuál es el resultado? Pues que una persona porta un arma, ¿sí? En los ejemplos anteriores, que son tipos de mera conducta, simplemente con usted actuar, no se exige un resultado fáctico, ontológico o naturalístico. Pero eso no quiere decir que no haya un resultado jurídico. Y ese resultado jurídico es la antijuricidad material o el desvalor de lo que se hizo, como reunirse o concertarse para planear delitos o llevar usted un arma cuando sabe que no hay permiso para eso. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Estos son más como precisiones, no es algo que vayamos a tener en la clase, sino recordando lo que ya se había visto. A ver, un tipo es doloso o exigirá el dolo cuando de manera expresa no diga culpa o preterintención. Lo que le dije, todos los tipos penales del código que no digan en su título homicidio culposo, tal delito culposo, tal delito preterintencional, será doloso. Pregunta. ¿Puedo suponer que si una persona omite prestar socorro, actuó con dolo? O sea, Sí, profe. si yo voy por la calle y veo una persona que se está desangrando y yo me quedo quieto y no me muevo y avanzo, perdón, me quedo quieto, no hago nada, la dejo, se desangra y muere, ¿yo actué con dolo? Sí. Acá viene un problema muy grande y es que eso ha pasado y es que el dolo no se puede suponer, el dolo hay que probarlo. Y yo le digo, César, ¿qué tal yo tuviera esa enfermedad que uno se desmaya cuando ve sangre? Pues ahí toca mirar a ver si él de verdad se desmayó. No, no se desmayó, pues no se acercaba porque se iba a desmayar y él logra probar de manera fehaciente que obviamente cada vez que ve sangre se desmaya. La conclusión de esto es que el dolo no se puede suponer, debe probarse, ¿sí? Pregunta, ¿quién debe probar el dolo? ¿La fiscalía o la defensa? Para la fiscalía. ¿Ok? Sergio, para usted, ¿quién debe probar el dolo? La fiscalía. Ok. Muchas veces esto se omite porque la fiscalía da por hecho que entonces sí hay dolo. Por ejemplo, en el caso que les doy ya actuó y entonces sí hay dolo. No, ella debe probar.
Miren una pregunta muy fuerte. ¿Dónde se encuentra el dolo? En la voluntad de la persona. ¿Dónde se puede saber si una persona actuó con dolo o no? Pues la persona lo sabe. Él es el que sabe si lo hizo con intención o no. La pregunta es si el dolo es el fuero interno de la persona y la persona es la que sabe si actuó con voluntad o no. ¿Cómo pruebo que alguien actuó con dolo si pertenece o esa sabiduría o poder saber eso pertenece al fuero interno de esa persona? Si yo hago algo de manera dolosa, ustedes clase, ¿cómo pueden saber que yo lo hice de manera dolosa si ustedes no están dentro de mi fuero interno ni están en mi mente para saber cómo actúo yo? Profe, pues hay algo que llaman regla de la experiencia, ¿no? Entonces, por la conducta que usted comete, pues se puede llegar de pronto a, a pensar, o sea, a inferir, a pensar que Por lo, usted tenía conocimiento de lo que iba a hacer, de la conducta como la realiza. Ok. Ahí bien. ¿Alguien más iba a hablar? por los hechos uno llega a suponer, ¿no? Diría. Me gusta su intervención, pero no me gusta el que ponga suponer. Por los hechos está perfecto. Pues por los hechos uno llega hasta a la conclusión. Ok. Si yo soy una persona agresiva, pues ustedes van a tener hechos de que yo los trato mal, de que yo los insulto. Si yo soy un mal profesor, ustedes pues van a tener clase como no va a buena clase, no hace esto, no hace lo otro. Aunque hay cosas del fuero interno de las personas, ese fuero interno se exterioriza, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a toda hora los grito o tal cosa, ustedes van a decir, el profesor es una persona iracunda, se llena de ira muy rápido, el profesor es un grosero, ¿sí? Todo eso se puede ya saber y como lo dice William, tiene que ver con los hechos. ¿Cómo se exteriorizan esos hechos? Cuando usted Profesor, exterioriza, señora, en la fiscalía hay psicólogo forense, ¿no? Dicen que a veces pasan y someten a las personas con esos psicólogos, ¿no? Pero eso no lo hace, es medicina legal. sí, la fiscalía no, es medicina legal. Ahí el punto radica en lo siguiente, un psicólogo lo que va a hacer es lo mismo que ahorita estamos hablando acá, analiza los hechos y sobre el hecho y la conducta y las pruebas que le hace la persona logra establecer si actúa o no con dolo. Pero vuelve y se basa en la misma regla que tenemos acá, ¿sí? Si una persona se sube, va y saca un arma, hay videos mientras él caminaba todo tranquilo, luego se acerca a una tienda, ve que la persona que va a matar está de espaldas, saca el arma, le apunta, le pega 3 tiros y lo mata. Él va a decir, ¿cómo saben si actué con dolo? Pues por toda la cantidad de hechos que usted cometió, ¿cómo va a decir que no actuó con dolo? ¿Sí? Tuvo tiempo hasta irse caminando para pensarlo. Entonces, toda esa serie de hechos y no necesitamos de un psicólogo forense para llegar a establecer que efectivamente hay una actuación dolosa. La estructura típica de la culpa o la imprudencia. Lo que les digo, el tipo penal, por ejemplo, el 109 y el 400 traen eso. Homicidio culposo, peculado culposo. Estos tipos penales sí pueden tener la condición de culpa. O si la persona actúa con culpa, pues tendrá que responder bajo estos tipos penales. En los que no tenga o no diga así el título, como dice acá culposo, pues la conducta será atípica subjetivamente. La preterintención es lo que ya habíamos hablado, es el querer hacer algo, pero se extralimita. Tengo una pregunta. Si yo le quiero causar lesiones a alguien y termino matándolo, pero el código no establece o no está el artículo, por ejemplo, 105 que dice homicidio preterintencional, a mí me tendrían que dejar libre porque entonces no existe ese artículo. ¿Cuántas personas tenemos No. que hacer? Entonces, ¿por qué me condenarían? Creería yo que al menos por homicidio. ¿Doloso o culposo? Que tiene solo 3 carros, no le exige plan. Para mí sería culposo. Ahí tendríamos que iniciar a hacer el análisis porque habría un problema de, pues tenía la intención de lesionarlo, se pasó, pues había un dolo en la conducta, entonces doloso. Y otros van a decir no, pero no fue como tal, el dolo no era para el homicidio, entonces llevémoslo culposo. Habría un problema ahí jurídico que tocaría manejar.
En el ejemplo del homicidio preterintencional, ¿podríamos manejar la teoría del dolo eventual? Sí, profe, sí se podría manejar. Ok. Y al final, ¿son determinantes las lesiones en la persona para establecer que hay una preterintención? Sí, claro, porque eso es un delito de conducta, ¿no? Y entonces, ¿cuántas lesiones debe tener la persona para yo decir, lo mató, pero lo que él quería era lesionar? ¿Cómo así cuántas lesiones? Pues está O sea, muerto. lo que sucede es lo siguiente, yo pregunto acá, la preterintención, lo estamos hablando en el tipo penal de homicidio, es, por ejemplo, yo te quiero causar daño a ti, te quiero lesionar y te termino matando. Entonces yo digo, le voy a pegar 3 puños en la cara y te pego los 3 puños en la cara y terminas muriendo. Entonces, la pregunta que radica en, ¿esos 3 puños fueron determinantes para establecer que yo la quería lesionar y no matar? Pues yo creería que sí, porque si uno quiere matar directamente a una persona, pues, o sea, lo hace una sola vez, no como digamos, usted dice como 3 puños y luego sí que murió, ¿sí me entiendes? Más como la parte probatoria respecto a eso. Pero el problema viene en lo siguiente, ¿qué tal yo quiero causarte lesiones? Yo me acerco y digo, la voy a empujar. El empujón no te causa lesiones, pero cuando tú caes te golpeas en la cabeza y mueres. La caída del golpe en la cabeza es lo que crea el homicidio, pero yo no te causé ninguna lesión en ese momento. Profe, no, ¿cómo es? Yo la quiero empujar, pero está a la orilla de un puente. Entonces, o la pregunta, lo que se tiene acá es que no son determinantes las lesiones al momento de establecer la preterintención. Se debe llegar a probar. Por ejemplo, yo podría llegar a demostrar, venga, yo la quería lesionar y no matar, la quisiera matar, pues hay un revólver en mi casa, me hubiera subido a mi casa, lo bajo y la mato. O yo tenía un revólver en el bolso y yo no lo saqué, lo que hice fue agarrarme, pelearme a él con los puños y pues terminó muerto. Pero si lo hubiera querido matar, mejor saco el revólver del bolso que tiene salvoconducto y le pego 3 tiros y listo. Entonces, hay otras formas de probarlo y no simplemente el tema de que existan lesiones determina si hay preterintención o no. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender hasta ahí? Profe, una pregunta. Y llegado al caso de que yo pues, lo agreda físicamente, lo golpee y esta persona, ejemplo, se vaya para atrás y haya un muro o algo y se pegue en la parte de la nuca y se desnuque, por decirlo así, y muere, ¿ahí qué? Eso es homicidio preterintencional. Ese es el claro ejemplo de homicidio preterintencional. ¿Sí era esa su pregunta, Fran? O sea, era eso, o sea, donde yo solo quería, o sea, solo quería golpearla, pero pues se pasó de fuerza o algo así, o la persona estaba inestable y se fue para atrás y se pegó a la cabeza y murió. Entonces, mi intención no era ni desnucarlo ni que muriera, sino era solo golpearlo. Esa es la definición clara de homicidio preterintencional. O sea, eso se enmarca exactamente dentro del homicidio preterintencional. Como usted quería lesionarlo y lo termina matando, va a responder penalmente por homicidio preterintencional. Ahí, o sea, ahí no entraría en la parte de dolo eventual. No. No, no se manejaría por dolo eventual. Profesor, pero ahí en el ejemplo que pone el compañero, ahí tocaría probárselo. Eso es lo que usted nos dice, ¿cierto? Claro, toca que probar pues que la intención solo era lesionarlo y no matarlo. Hay que hacer una carga argumentativa. Lo que él ya pregunta del dolo eventual fue lo dejé a un evento, pues es que es muy diferente porque es que en el dolo eventual debe haber una posibilidad de que pase o que no pase. Cuando usted me habla de una pelea en la que yo lo quería lesionar, pues usted no lo deja a un evento, ¿sí? Porque lo que usted tiene en su cabeza es que usted lo va a lesionar. Usted no tiene en su cabeza dejarlo a un evento de que pueda o no pasar, como si pasa con los borrachos que salen en la calle, ¿sí? Ellos no quieren hacerlo, pero saben que puede pasar. Usted cuando va a golpear a una persona, si le va a causar lesiones, usted no dice lo voy a matar o va a poder la posibilidad de que va a morir. Si usted dice, este man me sacó a pelear, usted dice, pues vamos a pelear y vamos a pelear los puños, usted no tiene la idea de que lo va a matar.
¿sí? Se excede. Entonces no hay ese conocimiento previo o esa idea. ¿Sí, Fran? ¿Sí, Fran? ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, ya lo entendí. Listo. A manera de resumen, lo que vimos en estas diapositivas son los elementos del tipo penal, que se dividen en los sujetos, los objetos y la conducta. Los sujetos se dividen en sujeto activo y pasivo. Puede ser monosubjetivo, plurisubjetivo, y el sujeto activo puede ser determinado o no determinado. Objetos son los objetos material, y hay objeto real, objeto personal y objeto fenomenológico. Y acá viene un problema grandísimo. ¿Y los animales? ¿No son una cosa? No son una persona y no son un fenómeno porque existen. Entonces, ¿dónde están los animales? En el real, Pero, o sea, entonces, un animal para ti es una cosa. pero pues quedaría mejor ahí que en el persona, porque no es una persona ni es un fenomenológico. ¿Ok? Pero recuerden que los animales adquirieron una condición vía jurisprudencial que es el de seres sintientes. No los podríamos poner una cosa. Tengo que ponerlo por ahora en un tema personal, pero yo creo que se debe abrir una nueva categoría donde se hable de seres sintientes o temas ambientales, porque también podríamos introducir ahí los árboles, que no podemos llegar a tomarlos como una cosa, no podemos llegar a tomarlo como una persona, como un animal, pero podríamos crear una nueva categoría donde se hable de estas nuevas tesis que se están creando, como la de seres sintientes. Y al final tenemos la conducta, tenemos los verbos que les expliqué, hay un verbo rector, hay unos que tienen verbo complementario como el hurto, y hay circunstancias expresas, agravación o atenuación, y genéricas de mayor punibilidad o menor punibilidad. No es acá agravación y atenuación, sino es de mayor o menor punibilidad. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede volver un momentico a la presentación anterior para tomar un pantallazo? Sí, señor. Gracias, profe, ya. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta acá? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar así por hoy. Me comprometo a lo que les dije, en 3 días como máximo, a poder actualizar completamente la plataforma. Les dejo ya subidas de una vez todos los textos que debemos leer, y aparte de eso, pues dejamos ahí ya claro que el trabajo es para la otra semana, a más tardar el domingo a las 12 de la noche. ¿Listos? Profe, una preguntita, ¿y dónde se sube el trabajo ese? En la plataforma, producto 1, bienes jurídicos. Ah, Profe, listo. el trabajo que usted está hablando sobre el escrito de la ley de feminicidio, Sí, sí, señor. Sí, señora, perdón. entonces quedaría para otra semana, Sí, no para otra mañana. semana. No, no para mañana, otra semana domingo. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, esos trabajos siempre suben en PDF, ¿cierto? Sí, en PDF, por favor. Ah, listo, gracias. Bueno, Hasta hasta luego, luego. muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao.